Buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través del canal de YouTube del IPGH Ecuador. Nuevamente nos encontramos en este espacio de difusión de conocimientos organizados por la Sección Nacional del Ecuador. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar a José Luis Aragón, ingeniero geógrafo y del medio ambiente, especialista en geomática, investigador de ecociencia y coordinador de la Unidad de Geografía. El tema que nos comparte es automatización de procesos de SIG con modeladores y Python. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por interesarse en este tema. Entiendo que ya estamos en la transmisión en vivo, entonces aprovechemos que estamos bastantes personas para... Investigador de la Unidad de Geografía. El tema que nos comparte es automatización de procesos. Buenas tardes con todos, entiendo que ya estamos en directo, en vivo. Entonces, empecemos. Lo que intentamos en este webinar es mostrar algunas de las preguntas que nos debemos hacer cuando nos decidimos por una automatización de procesos en el ambiente SIG. El tema de hecho es bastante amplio, se puede conversar muchísimo y se ha estudiado muchísimo. Lo que podemos nosotros es tratar de aportar en esta discusión, tratar de aportar hacia los recursos que ya existen en línea y hacer una especie de radiografía de cómo están las opciones de llegar a una automatización de procesos en este momento. Entonces, lo que podemos decir es que la automatización de procesos con SIG y con modeladores, de hecho, ya tiene bastantes recursos en este momento. Justamente por eso creo que es importante iniciar enfocándonos hacia lo que nos interesa en este momento, que es la automatización de procesos geográficos comunes. La automatización de procesos, estamos entendiéndolo como, a ver, vamos a poner el puntero láser, como básicamente el paradigma de un proceso que se alimenta con un input, una entrada, y tiene una salida, un output, en función de ciertos parámetros. Este proceso va a estar conjugándose con otros procesos para hacer un proceso más grande. Y las salidas desde ciertos procesos pueden convertirse en entradas para siguientes procesos. Entonces, aquí lo que estamos conversando es de que la geografía también se puede aprovechar, se puede beneficiar mucho de estas opciones de automatización. Básicamente, nosotros vamos aquí a restringirnos a los procesos geográficos comunes. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración? Porque si hablamos de proyectos muy grandes de alcance nacional, varios millones de dólares, seguramente las opciones que tengan de automatización van a ser otras, tal vez más eficientes. Y también ya no es necesario hacerse la pregunta de si es una buena opción hacer la automatización, es en realidad en esos casos una necesidad. Y la otra cosa es que vamos a tratar de revisar las herramientas comunes, las que se pueden disponer en el día a día del trabajo de quienes manejamos información geoespacial. Entonces, justamente vamos a tratar de responder eso. ¿Por qué automatizar? ¿Qué es lo que se debe automatizar? ¿Cómo? Y además, ¿cuándo es buena idea automatizar? Por el momento vamos a decir que la razón para automatizar, y quienes tienen experiencia, algo de experiencia en los procesos de automatización lo pueden saber, la automatización hace el trabajo más rápido. Porque mucha de la carga del procesamiento se termina enfocando en la computadora, en los sistemas. También se vuelve por esta misma razón más fácil. El operador, nosotros, no tenemos que interactuar tanto y tenemos que decidir menos, porque eso está automatizado. Y así también tenemos el factor de que se vuelve más preciso, porque se reduce al mínimo el error humano.
Ok, entonces respondamos ahora a la pregunta del qué. Pues el qué es básicamente qué es lo que debemos priorizar para estas iniciativas de automatización. Es básicamente los momentos de los procesos en que nosotros detectemos que justamente el trabajo o el flujo de la información no es rápido, no es fácil y no es preciso. Exactamente. Entonces, todos tenemos el concepto de un cuello de botella en la mente que podemos, un cuello de botella en la mente que podemos aplicar también a los procesos, a los flujos de trabajo de información cartográfica. Estos son los instantes, los sectores, las partes de los procesos que debemos atacar, que debemos enfrentar desde la automatización. Entonces, una vez que hemos respondido al por qué y al qué, tal vez un poco superficialmente, pero de manera que nos encuadre en el tema, respondamos del cómo. Aquí es donde nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del Graphical Modeler de Sextante. Nosotros vamos a verlo en el ambiente de QGIS, el Model Builder de ArcGIS, y también potenciar estas capacidades con Python. Queda claro que aquí no estamos viendo todas las opciones que tenemos para hacer automatización adentro de un SIG. Nos falta, por ejemplo, nos faltaría, de hecho, mencionar, por ejemplo, a ERE, que es también una herramienta muy, muy, muy potente. También los modeladores de GRASS, de Saga, otros lenguajes como el IDL de Envy, por ejemplo, el Google Earth Engine, que también tiene sus formas de automatizar otras cosas. Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer es solamente una pequeña aproximación a lo que es las posibilidades. Entonces, empecemos por el Graphical Modeler con QGIS. Vamos a hacer vamos a hacer una simulación de lo que estaríamos nosotros pretendiendo. A ver, estamos viendo todavía la presentación. Déjenme buscar. Ya. Ya, lo que vamos a hacer en este momento es simular un problema, una pregunta espacial que quisiéramos resolver de nuevo, pero desde un punto de vista de automatización. Entonces, lo que vamos a tener aquí, básicamente, es un predio que, bueno, vamos a buscarle un poquito. Se ubica aquí, está en la zona del Chocó ecuatoriano, que es de la parte del Cantón Jama, por ejemplo. Lo que queremos hacer es una caracterización rápida de vegetación alrededor de este predio. La forma fácil, no, más bien la forma más tradicional sería hacer los cortes y aplicar el álgebra de mapas y encontrar el índice de esta forma, pero nosotros vamos a hacer otro proceso que involucra el Graphical Modeler. Entonces, en este caso, lo que tenemos es el Graphical Modeler. En este espacio vamos a incluir las herramientas que vamos a usar y también los parámetros que vamos a requerir, que van a ser los insumos de los procesos. Entonces, ustedes pueden ver aquí que tenemos diferentes tipos de variables. Nosotros vamos a enfocarnos en este raster, los raster que van a ser justamente las imágenes satelitales, y el vector que va a ser mi predio, con el cual yo voy a determinar el área de estudio. Acá, en cambio, tenemos los algoritmos que van a ser las herramientas que vamos nosotros a usar para habilitar las capacidades de procesamiento en este caso. Ven ustedes que las tenemos organizadas de acuerdo a la iniciativa, a la entidad que las genera, y eso es algo interesante en este Graphical Modeler de Sextante, que por ser software libre, con este tipo de licencias, podemos tener acceso a a otras fuentes de algoritmos. Entonces, en este caso vamos a usar varios de esos algoritmos para llegar a hacer esta caracterización de vegetación. Por cuestión de tiempo voy a abrir una parte del proceso que ya lo tengo generado. Solamente es por una cuestión de tiempo. Aquí lo que tenemos básicamente es la generación de un buffer alrededor del predio, un buffer de 6 kilómetros. Pero nos falta hacer todo lo demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incluir dos variables tipo raster. Cada una de ellas va a corresponder a una banda. En este caso va a ser la banda 4. Y
también la banda 5. Las bandas 4 y 5 corresponden al rojo y al infrarrojo en Landsat 8, que son las bandas que se requieren para calcular el NDVI. Entonces, una vez que hemos hecho esta inclusión de estos parámetros, vamos a proceder, en primer lugar, a cortar los rasters. No queremos hacer el análisis en toda la escena Landsat, solamente alrededor del predio que nos interesa. Entonces, vamos a buscar una herramienta que nos permita cortar las escenas raster. Vamos a usar, como ustedes pueden ver, existen varias herramientas aquí disponibles, algunas van a cortar raster, otros van a cortar archivos vectoriales. También tenemos para cada una de esas alternativas varias versiones dependiendo de la fuente. Yo les aconsejaría que las exploren a todas ellas porque existen, digamos así, algunos comportamientos que no siempre son lo que esperamos. Entonces, abrimos el clip raster de Saga, que particularmente creo que es una muy buena opción. Vamos a indicar aquí que es el proceso para el raster de la banda 4. Aquí indicamos que es la banda 4, esta es la variable raster que incluimos antes. Aquí vamos a elegir la máscara con la cual queremos hacer el corte. Ven ustedes que tenemos ya varias opciones de acuerdo a lo que en el modelo se haya generado. Nosotros vamos a elegir el buffer. Y aquí voy a incluir un nombre para poder supervisar, que los resultados sean acorde a lo que yo estoy pretendiendo hacer. Entonces vamos a poner OK y ven ustedes que directamente se me creó la capa y el resultado. El hecho de que esté el resultado aquí implica que luego de que se mande a correr el modelo va a aparecer aquí en la lista de coberturas. Ven ustedes también que directamente, automáticamente se generan estos conectores entre el proceso como tal, las coberturas, los parámetros de entrada y la salida. Ok, ese es entonces el corte con el buffer que hemos generado acá para la banda 4. Vamos a hacer lo mismo con la banda 5. Entonces vamos a cambiar el nombre para saber de qué proceso nos estamos refiriendo. Acá vamos a indicar que es el corte de la banda 5. Otra vez tenemos que indicar que es el buffer que hemos generado antes. Y también quiero revisar después el resultado de este proceso. Ok, acomodamos un poquito lo que tenemos adentro del modelo para que sea un poco mejor entendible. Hasta aquí lo que hemos hecho es adecuar los rasters a solamente el área de estudio que me interesa. Ahora vamos a proceder al análisis de vegetación como tal. Y para eso voy a aprovechar otro algoritmo que está disponible aquí, que también es de Saga y que lo pueden usar como índice de vegetación en inglés. Vamos a hacer un doble clic y se va a abrir esta opción. Aquí me va a solicitar, me va a pedir que indique yo el raster que contiene la información del infrarrojo cercano. Para el caso de Landsat 8, esto se refiere a la banda 5. Pero nosotros no queremos hacer el análisis para toda la banda 5, que luego vamos a indicar que se refiere a este B5, esta variable, sino al B5 cortado. Entonces, es este el resultado que estamos buscando. De igual forma, para la banda que contiene la información de rojo es B4, es la banda 4, pero nosotros queremos hacer con la versión cortada. Y aquí voy a indicar, si es que dejo vacío, se va a hacer el análisis, pero si yo indico un nombre, luego voy a poder revisarlo. NDVI, lo voy a llamar de esa forma. Y voy a poner OK. Ven ustedes, otra vez tenemos directamente el proceso que se incluye con sus respectivos conectores. Entonces, en principio, si es que no hemos hecho algo equivocado, este ya es un modelo que se puede mandar a correr. Antes de mandarle a correr, lo primero que voy a hacer es guardar para poder usar este modelo en un futuro. Le voy a llamar NDVI aquí y voy a hacer un guardar como. Y lo voy a guardar en mi carpeta de esta práctica. Ok, ven ustedes que la extensión de estos modelos es .model, eso significa que es un archivo que ustedes pueden compartir o pueden usarlo en un futuro.
Entonces, en este momento ya es un modelo que podemos mandar a correr, y eso se hace desde este comando. Aquí lo que vamos a hacer es hacer corresponder las variables que nosotros generamos a archivos, porque hasta ahora no había yo dicho, no le había indicado al sistema que este archivo que es la banda 4 corresponde a esta variable que es la banda 4. Eso vamos a hacer en este momento entonces. Cuidamos de que el B4 corresponda a la banda 4, el B5 corresponda a la banda 5, esto tengo que cambiar. El predio de hecho aparece aquí, la única capa que puede entender como predio. Ven ustedes también que pueden acceder a otras capas que no necesariamente estén abiertas aquí, y no tenemos que hacer nada más, solo mandarle a correr. Esta es una indicación muy importante, una advertencia que de hecho es fundamental en este ambiente del el Graphical Modeler, es que si no tomamos en cuenta que estamos trabajando con diferentes proyecciones, de hecho el modelo falla. Pero si tomamos en cuenta esto, el modelo sí funciona. Es justamente por eso que en la parte de acá yo incluí un pequeño paso para pasar este predio, esta cobertura de predio, a la proyección de los rasters, que en este caso es UTM 17 Norte. Ok, entonces el proceso ya acabó. Vamos a cerrar nuestro modelador y vemos que aquí tenemos información que antes no teníamos, son las capas que se crearon después de que se acabó el modelo. Entonces, revisemos qué es lo que hemos encontrado. Vamos, en este caso ya no necesitamos revisar toda la extensión de la escena Landsat. Solo vamos a dedicarnos a esta área, que es el área alrededor de 6 kilómetros de este predio eh, que es el que nos interesa caracterizar en la parte de la vegetación. Entonces, a partir de este buffer, que fue la primera parte del proceso, nosotros hicimos un clip, primero de la banda 4, vemos que está correcto, de la misma forma de la banda 5, aparentemente también está correcto, y a partir de eso se calculó el índice NDVI. Como ven ustedes, esto ya es un producto del modelo como tal, y es, al final de cuentas, lo que estábamos buscando. Tal vez vamos a cambiar simplemente por visualización a una gama de colores un poco más acorde a lo que pretendemos ver. Entonces, esto es un ejemplo bastante básico de una simulación de una pregunta que se puede responder mediante este tipo de modeladores. La misma lógica se puede hacer, se puede incluir, se puede tener aquí adentro de ArcGIS. Vamos a cambiar el ejercicio. En este momento lo que tenemos son 3 variables, son localizaciones, y cada capa corresponde a una variable que tiene sus datos, sus valores. Lo que queremos hacer es encontrar superficies de interpolación para esta que es nuestra área de estudio. Lo que podemos hacer directamente es encontrar las herramientas y empezar a procesar, pero vamos a optar por generar un modelo. En este caso, abrimos el Model Builder. Podemos incluir las herramientas directamente. En el Graphical Model no es posible hacer esto sin antes haber incluido los parámetros. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a incluir primero las herramientas. Vamos a usar las opciones de interpolación del Spatial Analyst. Entonces vamos a usar este de aquí. Como ven ustedes, por el momento esto no es un modelo que pueda correrse, que pueda ejecutarse, que dé algún resultado. Eso lo vemos de 2 formas. Primero, que no tenemos una entrada para esto, para la herramienta que vamos a usar. Ven ustedes que los campos requeridos están vacíos. Y también vemos que no tienen color, están blancos. Eso también vamos a ver que va a cambiar. Voy a adelantarme a algo y vamos a incluir en el proceso una parte que lo que va a hacer es cortar los rasters de interpolación con nuestra área de estudio. Ok, entonces incluimos las 2 herramientas que yo sé que voy a necesitar. Vemos que esta herramienta también está inactiva. Vamos a resolver esto de que las herramientas, los algoritmos que estamos viendo no tienen en ninguno de los 2 casos una entrada.
y por ende también tal vez nos falta indicar parámetros para que tengan una salida. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar el resultado de este proceso hacia este otro proceso, indicando que es la entrada. Eso significa que la salida de este proceso va a convertirse en la entrada de este otro proceso. Vamos a ordenar un poquito. Y vemos que va adquiriendo la forma que estamos pretendiendo, pero todavía necesitamos hacer más configuraciones. Por ejemplo, el extract by mask ya tiene su entrada, el raster que va a cortar, pero también necesita la máscara con la cual va a cortar. Nosotros sabemos que en nuestra área de estudio, la máscara corresponde a este. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar nuestra capa del Podocarpus, un área protegida del Ecuador, hacia este proceso y vamos a indicar que se corresponde a la máscara. En todos estos casos estoy utilizando este conector que básicamente lo que hace es vincular las variables hacia los procesos. Vamos a ordenar un poquito más. Vemos que todavía está desactivado y es porque existen otros parámetros, otras entradas que no están indicadas. Revisamos de acá. Vemos que nos falta indicar de nuevo al model builder cuál es la cobertura de puntos que va a tener la información que vamos a interpolar. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio con la variable 1. Voy a arrastrarle adentro del model builder. Voy a vincularle de nuevo con la misma herramienta, ¿no es cierto? Le indicamos que es la entrada para el proceso y va a ocurrir algo interesante. Después de hacer algunas comprobaciones del model builder, va a indicarnos mediante los colores que ya es un proceso que puede ser ejecutado. Y de hecho lo vamos a hacer en este momento. Vemos cómo se pinta en rojo con la herramienta que está usándose. Una vez que está corrida aparece esta sombra también. Eso significa que ya se ha realizado el proceso. Ok, esta también es otra indicación, esta pantalla, vamos a poner cerrar. Y ya debemos haber obtenido un resultado. Nos faltó simplemente indicar que se añada a la pantalla. Entonces, esto ya es un modelo que puede servir y que puede compartirse para otras ocasiones. Pero nuestro problema inicial no era hacer con esta variable solamente, sino con todas las variables. Con la variable B2, la variable B3, y así tal vez si teníamos 100 variables, teníamos que hacerlas con las 100. Entonces, bueno, tal vez una forma de hacer esto sería arrastrar la siguiente variable, hacer la conexión. Vemos que ahora el proceso está listo de nuevo para correrse, ahora con la variable 3. Pero si tenemos 100 variables, hacer esto 100 veces, tal vez ya no es lo más efectivo. En este caso lo que vamos a usar es algo interesante, muy potente que tiene el Model Builder, y que son los iteradores. Un iterador básicamente, una vez añadido al modelo, implica que el modelo se va a seguir ejecutando mientras una condición se cumpla o no se cumpla, o mientras se tenga que procesar para una lista de coberturas, o una lista de archivos, o una lista de elementos. Lo que vamos a hacer nosotros es usar el iterador para los vectoriales, para los archivos vectoriales, el feature classes. Lo que tenemos entonces es, ordenemos un poquito para ver todo. Lo que tenemos entonces es una herramienta a la cual tenemos que indicarle la carpeta en la cual van a estar contenidos las coberturas, y nos va a devolver este iterador de una en una todas las coberturas de esta carpeta y además el nombre. Entonces, este feature class de aquí se va a convertir en la primera iteración en B1, en la segunda en B2, en la iteración en Bn. Y esa es entonces la entrada que necesitamos para el siguiente proceso. De nuevo vamos a ordenar un poco. Estas herramientas de auto layout que tiene el Model Builder también son muy prácticas para usar. Entonces, de hecho ya nos falta muy poco para poder generar para mandar a correr el proceso. Vamos a hacer una pequeña edición aquí. Lo que quiero es indicarle el lugar donde se va a almacenar la información. Para esto tengo generada, de hecho, una carpeta específica. Voy a copiar la dirección.
Vamos a indicar aquí que es esa el lugar donde van a contenerse todos los resultados. Y también voy a hacer una indicación del nombre que yo quiero que adquieran. Voy a poner unas primeras letras referentes al método de interpolación y después de eso lo que voy a hacer es aprovechar la variable que se generó a partir del iterador. Es decir, este name va a corresponder a este name de acá. En el primer caso va a ser B1 y aquí se va a llamar IDW-B1, en el siguiente caso B2 y B3. Y así hasta todas las variables que tengamos. Y lo último que me falta es configurar esta herramienta del iterador. Entonces aquí de nuevo voy a indicarle la ubicación donde están los archivos. En este caso nosotros hemos colocado en la carpeta pruebas. Vamos a comprobar esto simplemente. Ok, y aquí voy a usar también una indicación que se llama wildcard para que solo recupere archivos que empiecen con la letra D. Así vamos a evitar que intente hacer una iteración y por ende una interpolación con una cobertura como la que tenemos aquí que se llama podocarpus. Entonces vamos a poner OK, vemos que ya adquiere colores, eso significa que ya es posible mandarla a correr. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir viendo que se van a ir generando, se van a ir añadiendo estas coberturas aquí en nuestra lista de contenidos. Y vamos a ver que también se tienen que haber generado en el lugar que nosotros le indicamos a la herramienta. Es decir, en esta carpeta, si hubiéramos tenido 100 variables, hubiéramos tenido 100 carpetas raster con las 100 variables. Ven ustedes que el potencial de manejo de estos dos modeladores es enorme. Se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden resolver muchísimas cosas. Entonces, conocer estas herramientas es, de hecho, una muy buena idea para automatizar procesos de información cartográfica, flujos de trabajo. Pero, de hecho, terminan siendo un poco limitados en algunas circunstancias para la consideración de algunos proyectos. Ya, a ver, sí. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es optar por potenciar lo que ya tenemos aquí, estas opciones de automatización, con un lenguaje de programación. Entonces, el que vamos a ver nosotros, el que vamos a revisar en este momento, es Python. Python tiene la enorme ventaja de ser muy fácil de aprender porque su sintaxis es, de hecho, muy sencilla, de las más sencillas que se puede encontrar, pero también es muy potente y eso ha hecho que a través del tiempo se hayan generado muchísimas librerías que utilizan este lenguaje. Nosotros podemos, por ejemplo, intentar hacer el mismo proceso, pero no como un modelo desde el Graphic Modeler, sino desde un script de Python. Entonces, de hecho, lo podemos comprobar. No vamos a hacer la ejecución, pero lo que sí podemos hacer es abrir el modelo que ya generamos, que se llamaba NDVI. Esto guardarlo como un script de Python con esta herramienta de acá. Ok, entonces yo le voy a llamar también NDVI. Le voy a guardar como un script de Python. Eso significa que yo este script ya lo puedo editar y lo puedo adecuar los algoritmos de geoprocesamiento que revisamos. Ya los podemos adecuar hacia otras necesidades que podamos tener. Ven ustedes que esto ya es un ambiente de programación, pero todo lo que está contenido, toda la información que está contenida en el modelador, también está contenida aquí. Entonces, esto ya permite potenciar muchísimo las capacidades de geoprocesamiento. Podemos hacer el mismo ejercicio también con este modelo que acabamos de generar aquí en el Model Builder. Vamos a exportar hacia un script de Python. Le vamos a llamar igual modelo, por ejemplo. Y también lo podemos revisar. Si ustedes tienen instalado QGIS o ArcGIS, entonces ya tienen instalado Python, porque de hecho es un requerimiento de instalación. Vemos que también
todo lo que está contenido en nuestro modelo se convierte en código de Python. Entonces, lo interesante de que tengamos esta opción de manejar ese geoprocesamiento como código de Python es que podemos acceder a otras herramientas que directamente adentro de los modeladores no tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo de interacción con otro tipo de archivos adentro del ambiente de QGIS. Vamos a importar la siguiente librería, que es propia de Python. Por ende, puede ser manejada e incluida en procesos adentro de QGIS. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a copiar el siguiente comando. Y me generó y me abrió un archivo de un blog de notas. Eso significa que yo en este archivo podía ver con otros comandos también empezado a incluir información de geoprocesamiento que luego podía compartir con otras personas, o también podía leer información desde archivos que son como este de archivos de texto. Y ven ustedes que las herramientas y las posibilidades van creciendo muchísimo. Nosotros para la práctica de hoy vamos a hacer unas pequeñísimas pruebas con algunos scripts. Toda la información que ustedes ven aquí, que estamos revisando y editando, está de hecho disponible para la descarga en la descripción del video. Entonces, después, si es que no tuvieron tiempo de hacer la práctica, la pueden realizar. Entonces, vamos a hacer 3 pruebas. Bueno, vamos a cerrar solo por los modelos, los escritos de los modelos que no vamos a usar. Vamos a usar, en cambio, otros ejemplos. Entonces, en este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, que es renombrar los archivos de una carpeta específica a algún parámetro que nosotros podamos indicar. Yo tengo preparado el script ya directamente para aumentar la letra R, un indicador de 3 dígitos, 001, 002, y el nombre original. Entonces podemos ver, estos son los nombres Estimado, originales. te interrumpo un momento porque nos están pidiendo si podemos ampliar el texto para poder ver mejor el código. Podemos ampliar el texto. De hecho, en este momento lo que más bien solicitaría, no sé si es posible, más que revisar el código, porque lo van a tener disponible en el link de descarga, es ver las herramientas y cómo funcionan. No sé si podemos seguir. Ok, muy bien, listo. Ok, gracias. Entonces, vamos a mandar a correr entonces y ya, pues vamos a mandar a correr este script que lo tenemos aquí. Voy a aplastar F5. Se abre el shell propio de Python y vemos que ahora los nombres cambiaron. Es decir, nosotros este mismo proceso lo podríamos haber aplicado para estos 5 elementos, estos 5 archivos, o para 100 o para 1000, y el tiempo de procesamiento es prácticamente el mismo. Imaginémonos que esto hubiéramos querido hacerlo directamente nosotros, editando uno a uno los nombres, seguramente hubiera sido muchísimo más largo que lo que vimos ahorita, que es prácticamente inmediato. Y de hecho, esta potencialidad de manejar los archivos fuera y de editarlos, de los nombres, crear carpetas, cuando son proyectos muy grandes, es muy interesante de acoplarlas a nuestro geoprocesamiento, porque podemos organizar de mucha mejor forma. Les puedo contar en este momento una experiencia que tuvimos sobre el modelado de nicho ecológico aquí en Ecociencia, donde se tenía que hacer procesamiento de 1000 y pico especies, y cada una de ellas hacer modelos espaciales mediante Maxent. La cantidad de información que se generó fue enorme. Si no hubiéramos tenido estas herramientas y no las hubiéramos adecuado para nuestros objetivos, seguramente el tiempo de procesamiento hubiera aumentado en meses. Entonces, eso es muy interesante. Vamos a hacer también una pequeña prueba de algo que a mí personalmente
me pasa seguido, y es que como cambiamos las carpetas, los nombres de las carpetas, las ubicaciones de los archivos cuando manejamos bases de datos grandes, existen los problemas de los MXD o de los proyectos en QGIS que ya no encuentran los archivos donde estaban esperando encontrarlos y no se abre, básicamente. Cuando tenemos uno o dos archivos MXD, supongo que es práctico usar las herramientas propias de ArcGIS, pero si tenemos muchos, tal vez no sea lo mejor. Entonces, en este momento vamos a hacer una pequeñísima simulación. Este es el proyecto que, de hecho, estábamos usando para la práctica con Model Builder. Lo voy a copiar aquí directamente en la carpeta de las pruebas. Ya, lo que sucedió en este momento, como aquí estaba configurado con los paths, las direcciones relativas, los relative paths, significa que ahorita, si yo abro este MXD, las direcciones van a estar corruptas. Eso lo podemos revisar aquí. Si yo hago un clic en Preview, aprovechando el ArcCatálogo, vemos que no se despliega la información. Y eso es porque, como les digo, al hacer este paso, este cambio de una carpeta a otra carpeta, del archivo Model Builder, se cambiaron directamente los paths de las coberturas que yo estaba usando. Entonces vamos a usar el siguiente script de ejemplo, en el cual yo indico una carpeta, que es esta carpeta, donde quiero que me busque todos los MXDs, y en los casos en que encuentre esta ruta, me cambie por esta ruta. Para eso estamos aprovechando las librerías de la librería de ArcPy y la librería del sistema operativo también. Entonces lo que debería suceder si se ejecuta correctamente este script es que se van a redireccionar adecuadamente las coberturas. Entonces vamos a prestar F5. Vamos a esperar a que el procesamiento acabe. Y nos podemos fijar, el Model Builder, esta versión del Model Builder del proyecto MXD es de las 10:44 de la noche. Entonces, después del procesamiento debería cambiarse, ya se acabó, el procesamiento debería cambiarse a esta hora, que es la hora actual. Porque ya básicamente hicimos una edición y volvimos a cerrar y es una nueva versión. Entonces vamos a comprobar si es que en verdad se recuperaron los paths. Vamos a hacer un refresh aquí, en la misma carpeta, y vemos que ahora sí aparece la información. Eso significa que se restauraron adecuadamente los paths. Esto lo podemos hacer y de hecho yo lo he usado muchas veces cuando tenemos muchísimas versiones de varios proyectos y alguna de ellas la necesitamos recuperar. Y el último ejemplo que tenemos para un script de Python en este momento es el extract by mask. Es el mismo algoritmo que usamos en el ejemplo del Model Builder, pero no lo vamos a ejecutar desde adentro de ArcGIS, sino desde este script. Lo que voy a indicar es la carpeta de la máscara. En este caso es el lindero que usamos para el Graphical Modeler en QGIS. Y le voy a indicar dónde están los rasters que quiero copiar. Y también le voy a indicar que quiero que me genere aquí, en esta carpeta que estamos viendo en este momento. Entonces vamos a aplastar F5. Bueno, en este script se incluyó una parte que es el revisar si es que está disponible la licencia de uso. Acordémonos que ArcGIS tiene una licencia comercial, es decir, tenemos disponibles las herramientas en la medida que tengamos una licencia. Entonces vemos que en este momento ya se generaron los cortes de las bandas, de los rasters que teníamos en la anterior práctica, y nunca abrimos el ArcGIS para esto, simplemente ejecutamos el script desde aquí. Vamos a comprobar de nuevo usando el ArcCatalog rápidamente estas nuevas capas. Aquí las tenemos, son las bandas B4 y B5 y deberían estar cortadas con el predio que habíamos usado antes. Entonces vemos que eso funciona bien. Ven ustedes que entonces las opciones que tenemos de geoprocesamiento, solamente con las herramientas que hemos visto en este momento, son inmensas. De hecho, es una muy buena opción
optar por la automatización de los procesos. Pero también debemos de tomar en cuenta otras consideraciones para decidirnos efectivamente por la automatización de procesos. Bueno, vimos cómo funciona el Graphical Modeler, también vimos cómo funciona el Model Builder, y vimos cómo se puede potenciar esas capacidades mediante programación en Python. Ese fue el cómo. Ahora, dedicémonos un poco al cuándo. Nosotros entendemos que es una buena idea automatizar cuando ahorramos tiempo, básicamente. Entonces, de aquí vamos a hablar del tiempo de procesamiento, el tiempo de procesamiento total. Nosotros de aquí hemos hecho el ejercicio, estamos de hecho en algunas pruebas, y hemos determinado que básicamente depende de 4 factores. O más bien, una forma simplificada de ver esto es mediante 4 factores. Tenemos inicialmente la experiencia del diseñador, que es fundamental porque un diseñador experimentado va a encontrar formas eficientes y menos proclives al error que un diseñador que está empezando, de hecho. El tiempo de investigación en el cual nosotros vamos a incluir todo lo que se requiere hacer antes de empezar la producción en sí, como revisar publicaciones, metodologías, revisar las opciones de los algoritmos disponibles, cuál es el SIG que vamos a usar, así como también, de hecho, recuperar la información que va a servir de insumo para el proceso. Todo esto antes de la producción está aquí en el tiempo de investigación. Después tenemos el tiempo de procesamiento que se divide básicamente en 2 grupos. El tiempo en el cual el sistema es el que trabaja, nosotros los operadores, básicamente somos espectadores en este momento. Va a ser función, de hecho, de la complejidad de los algoritmos, del modelo. Mientras más algoritmos, más procesos, se va a demorar más. Pero también va a depender de la capacidad del sistema. La gente que procesa imagen satelital, creo que puede dar fe de que la capacidad de procesamiento de una computadora es esencial para calcular el tiempo de procesamiento. Y también vamos a tener el tiempo del operador, que básicamente es el tiempo para configurar las herramientas y después, importante también, tomar en cuenta el tiempo que se requiere para revisar las herramientas, los procesos y los resultados. Entonces, pensemos este esquema, estas variables ahora adentro de una simulación de automatización. Lo primero que debemos decir es que en realidad de estos parámetros, solamente el tiempo de procesamiento del sistema y el tiempo de procesamiento del operador dependen del número de repeticiones. Pensemos en el ejercicio que hicimos antes, en donde teníamos que hacer superficies de interpolación para 100 variables. Entonces va a depender muchísimo del número de repeticiones, si hacemos para una variable o si hacemos para 100. Pero en cambio también tenemos que decir que en caso de una automatización, lo que va a variar en este caso es el tiempo de investigación y el tiempo del operador, pero de forma inversa, porque en el tiempo de investigación que ya mencionamos es lo que se debe hacer antes de la producción, también ahora debemos incluir todo el proceso de armar la herramienta, es decir, que vamos a tener que consultar además información sobre sobre Model Builder o sobre el Graphical Modeler, tratar de integrar otras opciones de otras librerías, de algoritmos, revisar información sobre Python, si es que ese es el camino, o cualquier otro recurso, hacer una etapa de pruebas. Ese es un tiempo que debe considerarse al momento de pretender automatizar un proceso. En cambio, el tiempo del operador, que es el tiempo que nosotros gastamos interactuando con la computadora, en realidad va a disminuir y dependiendo de la eficiencia de la automatización debería tender a 0. Eso significaría que eliminamos completamente el tiempo que el operador gasta indicándole a la computadora qué hacer. Pero en realidad no deberíamos eliminar la parte de la supervisión de los resultados que siempre debemos tener. Entonces, por eso decimos que debe tender a 0, pero no ser 0. Tratemos de entender esto ahora gráficamente. En un proceso no automatizado vamos a iniciar un poco lento, ¿no es cierto? La velocidad va a ser baja, pero a medida que vamos incluyendo más repeticiones,
la velocidad va a aumentar porque nos vamos a equivocar menos, porque vamos a aprender cosas nuevas, como ser eficientes, nos vamos a fijar solamente en lo que es necesario. Y de a poco con las repeticiones vamos a aumentar la velocidad y el tiempo va a ser, el tiempo de hecho va a aumentar con las repeticiones, pero se va a estabilizar en este modelo. En el caso de una automatización, el tiempo de investigación, que es el T0, va a ser, por ejemplo, acá. Eso significa que el tiempo de investigación va a aumentar el tiempo, el comportamiento de la curva que tenemos acá. Significa que va a haber un aumento en el tiempo, que es esta diferencia. En cambio, se va a reducir la interacción del operador. De alguna forma podemos pensar que se aplana esta curva y va a haber por este parámetro un ahorro de tiempo. Si combinamos ambos criterios, lo que tenemos entonces es que va a haber un momento en que un proceso no automatizado va a ser mejor en cuestión de tiempo por el tiempo de investigación inicial. Vamos a llegar a un punto en donde vamos a, básicamente va a dar igual si es automatizado o no automatizado el proceso, y a partir de aquí en adelante, la automatización pasa a ser la mejor opción. Ahora, el tema es que esto no es fácil de medir, no es fácil de determinar, va a depender mucho de las condiciones de cada proyecto. Por ejemplo, en los proyectos grandes, seguramente por unas repeticiones vamos a estar acá o mucho más lejos hacia la derecha, y la automatización, de hecho, es una necesidad. En el día a día de quienes manejamos la información geoespacial, tal vez nos encontremos en esta parte de aquí. La decisión no es tan evidente. Lo que sí es seguro es que mientras más ejercicios de automatización hagamos, también nuestra experiencia va a aumentar y por ende este tiempo de investigación va a bajar. Así que en la medida que vayamos haciendo estos ejercicios de automatización, va a convertirse cada vez más en una mejor opción. Entonces, eso es lo que les quería contar con el cuándo. Después de revisar todas esas preguntas del por qué, el qué, el cómo y el cuándo, lo que pretendemos en este momento entonces es tener una panorámica de qué debemos considerar cuando hacemos una automatización. A ver, no me aparece. Ok, entonces ese es el contenido de lo que les quería contar. Pasemos tal vez entonces a la siguiente parte de la presentación. José Luis, este ha sido un tema bastante interesante y práctico. Creo que podemos abrir un pequeño espacio para responder unas preguntas del público. Eh, a ver, bueno, en este momento vamos a tratar de solucionar algunas de las preguntas, de contestar algunas de las preguntas que se han generado en el chat. A ver, una de ellas dice, los procesos grandes de automatización en QGIS no se cuelgan o dejan de funcionar. La verdad es que sí, lo que tenemos que entender es que las versiones de automatización del software libre en realidad están en proceso de implementación y están madurando. Con cada versión de QGIS, con cada versión de Sextante, de hecho, hay cada vez más solidez y más confianza en los algoritmos, pero no se llega todavía y seguramente vamos a esperar mucho tiempo hasta que llegue a la solidez actual de, por ejemplo, los modeladores del software comercial. Por ejemplo, el Model Builder. El proceso de implementación de las herramientas adentro de estos ambientes de software libre también es diferente. El ejercicio que tuvimos, que revisamos hoy, por ejemplo, le hicimos ahorita una demostración bastante resumida, pero en realidad yo tuve muchísimos fallos, muchísimas versiones que no funcionaron antes de llegar a esta. Entonces, sí, de hecho, puede suceder que se cuelguen porque está en implementación, está en constante desarrollo. No quita que de todas formas sean, para algunos casos, una muy buena opción.
A ver, otro más menciona aquí un tutorial de Python. En realidad, recursos sobre modeladores y sobre Python existen muchísimos en Internet. Es por eso que tratamos de dar un enfoque un poco diferente para tratar de aportar en otros aspectos a todo esto de la automatización en sí. Lo que sí les puedo mencionar es que adentro de la presentación que ustedes pueden descargar, existe un link, un enlace hacia un curso de modelización de ArcGIS con Python de una universidad en Estados Unidos que es muy completo y ahí van a poder ver muchísimo mejor el funcionamiento de Python en este ambiente de geoprocesamiento. Ok, me parece que esas son las preguntas que un poco mejor se podrían responder en este momento. De todas formas, si ustedes tuvieran alguna consulta o alguna inquietud que podamos resolver nosotros en los siguientes días, pueden dejar un comentario abajo en el video de YouTube. Nosotros revisaremos en las próximas semanas con el equipo del IPGH las preguntas que requieran responderse y a partir de eso las solventaremos. Bueno, en eso vamos a coordinar con el IPGH, no estoy seguro de cuál es el camino para hacer eso. No sé si me indican, tal vez tenemos alguna pregunta adicional en algún otro medio, algún otro canal. No, realmente no. Con esto, José Luis, muchas gracias por compartir tus conocimientos con este tema bastante interesante, que sin duda genera muchas inquietudes del público. En vista de que el tiempo es corto, tenemos que finalizar. Les recordamos a nuestros amigos que nos siguen a través del canal de YouTube IPGH Ecuador, que pueden dejar sus inquietudes en el chat, las mismas que serán contestadas en el transcurso de estas 2 semanas. Gracias y hasta otro webinar.